Muchas gracias, Muchas gracias, Carla Jarada, por el pase. Bueno, vamos a comenzar esta edición de Cara a Cara, por supuesto, en un tono internacional, porque la próxima semana llega a Lima el secretario general de la OEA, Luis Almagro, va a realizar una visita de trabajo al Perú, se va a reunir con el presidente Castillo, por supuesto, un organismo multilateral fundamental, en tiempos además desafiantes, no solamente para el Perú, desafiantes para la región, donde los parámetros democráticos, ¿no?, seguramente están puestos en cuestión en más de un país. Hay debates intensos, ideológicos, polarización, como repito, en más de un país. Ahora mismo en Chile se está viviendo, en Colombia va a tener también sus elecciones el próximo año, bueno, también se va a dar, Brasil, que duda cabe, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto el Perú no es la excepción. Recibimos en nuestros estudios a Harold Forsyth, es por supuesto representante del Perú ante la OEA, pero presidente del Consejo Permanente de la OEA, que ya está en la capital, pues en Lima, para poder preparar sin duda lo que va a ser esta semana intensa. ¿Cómo está, embajador? Gracias por estar con nosotros. Encantado, Enrique. Cuénteme, por favor, ¿cuál es el sentido de la visita del señor Almagro en momentos, como digo, tan particulares ahora mismo para la región? Es cierto que América Latina vive una especie de convulsión. No solo América Latina, en Estados Unidos la cosa ha sido muy compleja, con lo que vimos a inicios del presente año, precisamente en el tema de la separación de poderes y lo que ocurrió en las puertas del Senado de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Esta situación nos está afectando a todos, que es una especie de agitación, signo de los tiempos en que vivimos. Pero la OEA está muy robustecida en términos de la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. En la OEA tenemos una Carta Democrática que ha cumplido 20 años. Las cosas han cambiado mucho. Y hoy en la OEA es virtualmente imposible que un Estado miembro se aleje de los parámetros del Estado de Derecho y de la democracia representativa. Tenemos, por supuesto, tres puntos calientes, ¿no? Tres hotspots, digamos, claves, ¿no? Cuba, bueno, de siempre, sí. pero también está Nicaragua, ¿no?, y está Venezuela. El caso de Venezuela es, claro, delicado en el sentido que lo que se señala es que es difícil precisamente aplicar la Carta Democrática porque Venezuela tiene muchos votos, ¿no?, entre países caribeños, etcétera, que han de alguna manera gozado de los favores petroleros en el pasado. ¿Cómo observa esas situaciones que son las que de todas maneras son las pruebas ácidas, ¿no?, para una institución como la OEA? Bueno, es simple. Cuba no participa en la OEA desde el año 1960. Ese caso es clarísimo. Ojalá algún día retorne. Y Venezuela hace 2 años o 3 años renunció a la OEA. En consecuencia, el régimen del presidente Nicolás Maduro tampoco tiene una relación directa con la organización. El tema de Nicaragua sí es un tema naturalmente candente y los Estados miembros ahí tenemos una posición clara, más allá de simpatías o distancias ideológicas, una posición clara en lo que significa el Estado de Derecho y los derechos humanos en ese país centroamericano, ¿no? Ese es el punto ahora más delicado. Y el día 29, este día lunes, el Consejo Permanente, del cual, dicho sea de paso, ya no soy presidente. Bueno, hasta ahorita ha sido, ¿no? Sí, ahora es la República Dominicana la que tiene ese honor. Pero el 29 de noviembre hay una reunión del Consejo Permanente solo para tratar el caso de Nicaragua. Es una reunión bastante delicada. Pero en todo caso, el día 30 llega aquí el secretario general de la Organización de los Estados Americanos de la OEA, don Luis Almagro, y será recibido adecuadamente en un programa muy intenso que está siendo preparado por la Cancillería y naturalmente por la organización. Almagro es muy conocedor de la realidad nacional y de la realidad nacional de los últimos años, ¿no? Precisamente esa convulsión viene ya desde hace varios años, convulsión política me refiero, para el Perú. ¿Cuál es el sentido de la agenda de Almagro? ¿Cuál es el acento? Hay una noticia muy buena para el Perú, que refleja que más allá de los problemas internos que aquí conocemos como ruido político, en el mundo se aprecia al Perú. La política exterior peruana resuena adecuadamente. Vino el comisionado europeo Borrell hace un mes, representante de la Unión Europea para Política Exterior. Vino la vicesecretaria de Estado.
Ha habido gabinete binacional con Bolivia. En los próximos días hay gabinete binacional y visita del presidente Castillo a Colombia. El presidente Castillo se ha presentado en el Consejo Permanente de la OEA y en la Asamblea General de la ONU. Y en consecuencia, ¿qué cosa ha pasado hace una semana? El Perú, por aclamación, fue elegido, por aclamación, sede de la próxima Asamblea General que va a efectuarse precisamente acá, en el Perú, en el año 2022. ¿Qué mes va a ser? Esa es una buena pregunta. La pandemia altera los calendarios. Históricamente ha sido en junio. Ya. Ojalá que podamos retomar el mes de junio y que sea presencial al tengamos un 100%, espacio ¿no? Presencial para que vengan todos los ministros, pero en todo caso es un honor importante para el Perú. Así es. Ahora, aquí comenzamos esta conversación efectivamente reconociendo este grado de inestabilidad política que se está viviendo. Usted señalaba, por supuesto, los Estados Unidos, que lo ha vivido usted de cerca, además, después de pasar de Japón allá. Y, claro, uno reflexiona mucho en estas circunstancias sobre la importancia de las instituciones, ¿no? O sea, cómo en medio de todo eso, quienes te aguantan de alguna manera las costuras democráticas son las instituciones. Relaciones exteriores es uno, en el Perú podríamos añadir otras más, de repente, desde el BCR, digamos, hasta no pasando por el MEF, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya otras instituciones que están ahí, como la Defensoría del Pueblo, qué sé yo. Son esas las instituciones llamadas, porque es evidente, pues, Harold, que la importancia de los partidos se ha reducido, el Congreso, los congresos suelen ser polarizados, el debate es polarizado, estamos, ¿no? Luego de poder admitir los grises durante varios años, ahora estamos en blancos y negros, las redes sociales te complican, ¿no?, la vida. ¿Aguantan las democracias gobiernos complejos como el que vive el Perú ahora mismo? Bueno, ese es naturalmente el desafío. Y si un país se cae en cuanto al sistema democrático, para eso está la OEA y está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un poder judicial. En esto nadie puede jugar. Es un poder judicial que se llama Corte de Derechos Humanos y los derechos políticos de las personas son parte de sus derechos humanos y en consecuencia el sistema interamericano está para salir en defensa de los derechos políticos de las personas cuando estos pueden amenazar ser violados. Las instituciones son vitales, pero el problema del país de nuestro país, es que siendo un país inmensamente multicultural, pluricultural, los peruanos todavía no asumimos que eso es parte de nuestra realidad y que hay cosas que tenemos que dejar en el pasado para asumir los tiempos que vienen. Y sobre todo, Enrique, aprender un poco de las lecciones del terrible quinquenio anterior que nos tocó vivir a todos, al cual tenemos que atribuir, junto con la pandemia, muchos de los males que ahora padecemos. Todos deberíamos aprender esas lecciones que nos dejó ese quinquenio pasado y tratar de construir en unidad y sobre todo con buenas maneras, con modales democráticos, los tremendos desafíos del futuro. Es bien importante lo que usted señala como el reconocimiento de la pluriculturalidad, pero usted además es conocedor de la región andina. Y una cosa es pluricultural y otra cosa es plurinacional, ¿no? O sea, hay ahí mismo también, claro, hay una línea política que, bueno, Bolivia ha seguido de un lado, Ecuador tiene sus vaivenes, ¿no? ¿Dónde encaja Perú? Nosotros somos un país multicultural, pues. Eso desde que se formó. Lo hemos sido siempre. Sin duda alguna. Lo que pasa es que nunca lo hemos asumido con claridad. Naturalmente, pues, ha habido sectores en situación de ventaja frente a otros. Es eso lo que naturalmente va a cambiar. Hoy el presidente Castillo es un reflejo de esa voluntad de cambio. Muy bien. Algunas personas pueden no estar de acuerdo, pero Castillo es el presidente hoy. Y él en algún momento, en el año 2026, tendrá que dejar el cargo. Pero el futuro vendrá precisamente de los sectores populares. ¿Cómo? Esos sectores populares que son los inmensamente mayoritarios en el Perú. Cuando aprendamos a asumir la multiculturalidad del Perú, vamos a poder tener una relación más pacífica y más grata entre nosotros. ¿Cómo la OEA interpreta, bueno, ahora mismo Piñera estuvo a punto de enfrentar una destitución,
Ecuador, ¿no?, ha tenido también sus problemas al respecto. Y en el Perú se ha presentado una moción de vacancia que, digamos, está en su fase, ¿no?, inicial. ¿Cómo observa la OEA procesos como estos? En realidad yo no quisiera Sí. referirme a hechos concretos de la política interna del Perú actual. Eso yo, Pero digamos, eso yo como imagino, escenario, ¿no? Eso yo imagino que los periodistas, ustedes, le preguntarán al secretario general ahora que llega a Lima el día martes. Él apenas llega, se entrevista con el presidente Castillo, va a hablar con las principales autoridades del país. Vamos a firmar 2 convenios importantísimos con el secretario general. Uno en relación para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y otro para la seguridad multidimensional, como se llama ahora, ¿no? Concretamente la violencia de género, la trata y otros terribles males. Por cierto, obviamente también el narcotráfico. Sumamente importante. Pero eso que usted menciona, Enrique, ese tipo de temas es bueno preguntárselos a él. La Organización de los Estados Americanos tiene un sistema de observación permanente de lo que pasa en América Latina, ¿no? Que ellos manejan naturalmente con cautela, tienen mucha experiencia. Y el secretario general estará en Lima el martes y viene con un grupo viene con un grupo de asesores. Ojalá podamos hacerle esas preguntas. Hablábamos efectivamente de los convenios, usted ha mencionado estos 2. El tema, claro, también vas entrando y los problemas del Perú son también los problemas del resto de países, ¿no? O sea, la reactivación del empleo, básicamente. Hablábamos, ¿no?, de este aumento de la pobreza, reducción de la clase media. Colombia pues pasó por una tremenda convulsión social cuando se quiso precisamente introducir un tipo de reforma tributaria. Ahora han logrado aprobar otra, finalmente, ¿no? Pero entonces estamos en esa. ¿Cómo establecer digamos, una especie de diálogo para afrontar? Hemos pasado por momentos realmente multilaterales, o sea, el Perú con la Alianza del Pacífico, o sea, había un tema realmente de bloques, ¿no?, que evidentemente con la pandemia se ha disminuido, al menos, ¿no?, lo que puede verse. ¿Cómo recuperar esa viada? Nosotros hemos hablado en el seno de la OEA y es un tema que he tratado ampliamente con el canciller Oscar Maurtua, ¿no?, que es un apoyo fundamental para el logro de esta sede de la Asamblea General en el Perú. Lo que queremos es que esta Asamblea General que va a ser en Lima, en el Perú, no sabemos exactamente en Lima, sobre eso no puedo alertar nada. A mí me gustaría que fuera en el interior del país, pero naturalmente no depende de mí. Van a venir más o menos unas 1000 personas y eso siempre es complicado. Pero el objetivo que tenemos es que esa Asamblea General sirva precisamente para poner esos temas en el tapete. El tema de los pueblos originarios, el tema de los partidos políticos, el tema de cómo se están organizando nuestras democracias y naturalmente el lema de la actual gestión del secretario general, más derechos para más gente. Evidentemente la gente en todas partes clama por tener más derechos. Pasó en Chile, pasa en Colombia, pasa también en el Perú. Y es difícil que los sistemas políticos tradicionales resistan esa agresión de la ciudadanía. Claro, pero de alguna manera tienes que abrir la cancha, ¿no? Abrir la cancha y bueno, y para eso estamos y ojalá las cosas salgan bien. La política exterior del Perú camina por el camino correcto, ¿no? Bueno, mucho éxito, Harold Forsyth, con la agenda de la próxima semana. Estaremos muy pendientes de todo el desarrollo. Gracias por visitarnos hoy. Recién llegado, yo sé, además. Gracias. Con mucho gusto, Enrique. Buenas noches. Cara, un gusto verlo después de tiempo, además. De tiempo. ¿No? Al menos presencialmente. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con una entrevista muy interesante. Está con nosotros César Flores, vocero del Grupo Justicia Fiscal del Perú, a propósito del debate de reforma tributaria, que también se ve muchas veces en blancos y negros. ¿Cómo alcanzar cierto consenso sobre la necesidad de un país que evidentemente tiene que recaudar más del 14% de la presión tributaria que tiene hoy, ¿no? Reconocer que un tema que es un poco silenciado, ¿no?, en un país como el nuestro es el tema tributario, ¿no? Es como el elefante en la cristalería, ¿no? Es evidente que el Perú recauda apenas 14% y hasta menos, ¿no?, como presión tributaria, lo cual es insostenible para un país del tamaño del Perú, para lo que debería, ¿no?, servir la recaudación.
el gobierno ha presentado una propuesta de delegación de facultades que constituye en realidad una suerte de reforma tributaria. Y claro, hay un Congreso muy resistente y hay en realidad una argumentación resistente por parte del sector privado, por parte del sector minero ya más en específico, y por el otro lado hay un debate de formalidad, informalidad, quién paga más impuestos, cuánto se grava al sector formal ahora mismo, lo vas a ajustar más, qué pasa con la clase media, qué pasa con los que más ganan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el nivel de gasto, la calidad de gasto por el lado del Estado? Entonces es un debate, como digo, multisectorial y complejo que vamos a abordar con César Flores, vocero del Grupo de Justicia Fiscal del Perú. Sin duda el país requiere de más justicia fiscal por esta situación que les estoy describiendo rápidamente. ¿Cómo estás, César? Gracias por estar con nosotros. Oh, gracias por la invitación. Bueno, a ver, el Perú tiene una de las recaudaciones tributarias frente al PBI más bajas de América Latina. Esa es una realidad. Es una realidad. Sí, es una realidad que arrastramos en los últimos 50 años, ¿no? El Perú tiene una presión tributaria de 14% en promedio, cuando el promedio de América Latina es de 23%, ¿no? Y en los países avanzados llega al 35%, ¿no? Eso claramente impacta en lo que es el cierre de brechas sociales, ¿no? Claramente, y eso lo acabamos de ver en la pandemia, ¿no? Claro. Cómo digamos, el sistema de salud no resistió a la pandemia, ¿no? Y fuimos uno de los países con mayor cantidad de muertos, ¿no? 200.000 peruanos y peruanas que ya no están con nosotros. Solo para dar una proyección de cuánto debería crecer, ¿no? El presupuesto en salud, para estar a niveles internacionales deberíamos gastar al menos 6% del PBI en salud, y nosotros estamos a la mitad. Es decir, hemos tenido al ministro de Salud quejándose del presupuesto. Tendríamos que duplicar el presupuesto de salud actual para estar a niveles internacionales. Lo mismo educación, para estar a niveles internacionales, que también están alrededor del 6% del PBI, tendríamos que aumentar en 50% el Ahora, presupuesto. Educación ya está manejando una quinta parte del presupuesto nacional, pero aún así para estar a un nivel de gasto razonable, ¿no? A nivel internacional, tendríamos que aumentarlo en 50% más de lo que es ahora. Ahora, ahí hay varios temas, ¿no? Vamos, digamos, de arriba hacia abajo. De arriba, la pregunta siempre es, o el debate siempre es, ¿cuánto pesa la informalidad en esa baja recaudación en el país? Porque ese es el primer debate, ¿no? Cuando hablamos de ampliar la base tributaria, el sector privado no dice, oye, ok, será 14%, pero a mí me graban con 35 o 40%. Claro. Y me quieren ajustar más y tienes un 70% o más de informalidad, que por supuesto tiene una gran complejidad, porque a veces el informal es mitad formal, mitad informal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto peso tiene eso? Porque yo he escuchado opiniones también que dicen que no es tanto. Sí, creo que el primer dato que quiero darte antes de responderte a eso es que el Perú, ¿por qué el Perú está rezagado en América Latina? ¿No? Y la respuesta es muy clara. O sea, el Perú no ha tenido reformas tributarias estructurales, por lo menos en los últimos 20 años. ¿No? De hecho, hay un estudio que hizo el Consejo Fiscal, ¿no? Cuando Waldo Mendoza lo dirigía, el exministro Waldo Mendoza, del 2010 al 2016, cuando ya estaba acabando el anterior superciclo de precios, ¿no? Y ya la recaudación estaba bajando. Colombia aplicó 2 reformas tributarias estructurales, Chile aplicó, todos los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Chile aplicó una reforma tributaria estructural, lo mismo hizo México, y el único país de la Alianza del Pacífico que no hizo ninguna reforma tributaria estructural fue el Perú. Entonces, esto es sistemático. O sea, yo creo que el tema... No hemos enfrentado el tema, por lo menos en los últimos 20 años no lo hemos enfrentado. No, y perdón, hablábamos con Forsyth ahora, Colombia, que tuvo una gran convulsión cuando presenta Duque su primer proyecto de reforma tributaria, es decir, un montón de muertos, porque se interpretó que iba contra la clase media en parte. Bueno, de ahí corrigió la reforma tributaria y ha logrado pasarla por el Congreso precisamente para poder levantar dinero para ampliar los programas sociales. O sea, para ver la importancia que tiene el tema en los países de la región, ¿no? Claro, y un segundo dato que quería también comentarte antes de pasar a la pregunta que me hiciste, es cómo funciona la tributación y cómo funciona el rol de la tributación en las sociedades más avanzadas en el mundo, que es hacia donde queremos ir, ¿no? Como país. En los países más avanzados, ¿no? Estoy hablando de Europa, Canadá, Australia, ¿no? Incluso los países nórdicos, la desigualdad económica es bastante alta, ¿no?
y solo se corrige esa desigualdad Con los impuestos. con los impuestos. ¿Cuánto disminuye la desigualdad en los países nórdicos luego de impuestos? En 42%. ¿Cuánto disminuye en Canadá, Alemania, Francia, etcétera? Disminuye 27%. ¿Y eso qué significa? Cobras impuestos y redistribuyes no solo en las clases más pobres, digamos, sino también en la clase media, ¿no? Con mejores servicios, mejor educación, etcétera. Entonces, ese es un elemento clave, ¿no? Y tenemos el caso de Chile, ¿no? ¿Por qué Chile tiene un PBI per cápita que es el doble del Perú? O sea, nos lleva, por lo menos el Perú le va a tomar 12 años para alcanzar ese nivel de PBI per cápita de mayor crecimiento económico. Sin embargo, las protestas allá básicamente se han basado en la desigualdad, ¿no? Entonces, ese es un punto importante porque, digamos, no estamos acostumbrados... No afrontar la desigualdad Exacto, ¿no? es Y un está error, comprobado, además, que eso es, digamos, un mito que ya se ha deconstruido, incluso desde el Fondo Monetario Internacional. El sistema económico que tenemos en el mundo, ¿no?, ha generado un chorreo hacia arriba en las últimas décadas. Es decir, esa idea de que iba a chorrear hacia abajo se ha comprobado que no está pasando y más bien el nivel de acumulación de riqueza se da hacia los estamentos más altos y más bien los sectores populares o la clase media tienen un nivel de acumulación que va mucho más lento, ¿no? ¿Tienes ese dato para el Perú de cuánto disminuye la desigualdad después de impuestos? No. No lo tengo, pero sí tengo un No debe ser dato mucho. que hace poco lo ha presentado el Ministerio de Economía sobre el tema de las rentas, ¿no? O sea, una persona de clase media o una persona de los sectores más pobres del país, entre el 80 y el 98% de sus ingresos provienen de su trabajo, rentas de trabajo, ¿no? Sea dependiente o independiente. El sector económico, o sea, el sector de la población con más recursos en el Perú, solo el 16% proviene de su renta de trabajo como trabajador dependiente y un 62% proviene de sus rentas de capital, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales, digamos, esta propuesta... Ahí estamos hablando del 0.5% de la población, o de repente menos, ¿no? Sí, por eso se quiere, por ejemplo, elevar la tasa del impuesto, digamos, a ganancias de capital de 5 a 10%, ¿no? Porque los trabajadores más bien pagamos rangos que pueden llegar hasta el 30% incluso, ¿no? En cambio, digamos... La ganancia de capital es 5%. 5% y están en manos de los sectores con más Entonces, acumulación. hay definitivamente un tema ahí con el sector que más gana. Ese es uno de los pilares de redistribuir riqueza en el país, tal como sucede en Canadá, Australia, Alemania, Francia, etc. ¿Qué pasa con la informalidad entonces en el Perú? Esta propuesta de reforma estructural, yo creo que esa es la primera de las muchas que van a tener que haber, porque, ojo, esta es una tarea que no solo le va a atañer a este gobierno, sino yo creo que cada gobierno va a tener que plantear una siguiente reforma tributaria, lograr, digamos, abarcar toda una reforma integral, no se puede hacer de golpe, ¿no? Va a abarcar a los gobiernos. Y ahí el detalle de lo que tú has mencionado es que esta reforma también plantea algunos mecanismos para ampliar la base tributaria, ¿no? Por ejemplo, plantea crear un RUC automático, por así llamarlo. Así como todos tenemos un DNI, ¿no? Como todos tenemos DNI, también se crearían al menos 2.5 millones de RUCs. O sea, llegas a tus 18 y tienes tu RUC. ¿No? Tienes tu RUC y obviamente también, digamos, dentro ya de la estructura actual, eso no significa que todo el mundo va a pagar impuestos, ¿no? Siempre los sectores que tienen menores ingresos, ¿no? O sea del sector formal o informal, tienen un rango que los exonera del pago de impuestos, ¿no? Entonces, al menos, digamos, dentro de lo que es la informalidad, por lo menos un 75% del sector informal gana ingresos muy bajos y no va a pagar ningún impuesto, incluso ya habiendo sido formalizado. 75% ¿no? interesante al menos, ahí, ¿no? Sí. Claro, también hay informalidad con plata, ¿no? Sí. O sea, también hay... Claro, y un dato es que la informalidad, digamos, se eleva en el Perú de manera exponencial desde la década de los 80. Entonces estamos hablando de 40 años que se ha consolidado y esto no se va a revertir sino en por lo menos unos 20 años de una política de Estado que se vaya trabajando progresivamente. El otro argumento, el otro gran argumento, César, ¿no?, de los críticos es, oye, pero si el Estado no sabe gastar, ¿cómo me vas a cobrar más impuestos si el Estado no sabe? Mira lo que tienes ahora, mira tus presupuestos y mira lo que regresa al Tesoro Público o mira lo que se gasta en corrupción, etc., etc., etc. ¿Qué se responde a ese argumento? En realidad es un tema integral, ¿no? O sea, es un tema integral, digamos, no podemos abarcar
punto por punto y ir postergando los otros, ¿no? Hay que avanzar de manera paralela, hay que avanzar claramente en mejorar la institucionalidad del Estado. El Estado peruano es un Estado muy frágil en general, ¿no? Pero eso no exonera de que estemos también carentes de recursos. O sea, no podemos postergar indefinidamente el debate esperando un mundo ideal. Eso, ¿no? Y hay un dato ahí además, ¿cuándo se hacen las reformas tributarias? Se hacen sobre todo cuando estás en un ciclo expansivo. Ajá. Ahorita la economía mundial, de la cual el Perú es parte y el Perú se influye, ¿no? Está en un momento de expansión, ¿no? Y el Perú, digamos, parte de esta recuperación tiene que ver con que el año pasado no crecimos, sino caímos, pero también ya se empieza a sentir ese impacto internacional. Y cuando estás la economía en crecimiento, ahí es donde tienes que hacer la reforma tributaria, no cuando ya la economía, no cuando ya pasó el ciclo de crecimiento. Claro, lógico, ¿no? lógico. Ahí ya no, ahí ya pasó el momento. Y para terminar, hablando del ciclo de crecimiento, así, ¿qué pasa con la minería? ¿La minería del Perú paga suficientes impuestos? Porque, claro, hay una suerte de consenso, ¿no?, entre especialistas, que si le subes el impuesto la vas a hacer menos competitiva. Y claro, es un debate muy técnico, tiene digamos, muchos, ¿no? La utilidad neta, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene varias aristas, pero en resumen, ¿la minería paga los suficientes impuestos en el Perú? Nosotros hemos hecho un estudio, lo acabamos de publicar, ¿no? Hemos usado la metodología del Fondo Monetario Internacional y hemos cogido a las principales empresas de cobre, ¿no? En Perú el 50% de la minería peruana es de cobre, ¿no? Lo que hemos encontrado es que aplicando una reforma tributaria, por ejemplo, que eleva las regalías de 1 a 3% de las ventas, eleva en una proporción razonable el impuesto especial a la minería, aún así estas empresas en el largo plazo, ¿no?, con un precio menor al actual, ¿no?, tendrían una rentabilidad entre el 21 y el 40% anual, ¿no? Es decir, en términos de rentabilidad todavía sería muy razonable, digamos, invertir en el Perú. Y el otro dato es, y bueno, tú lo manejas bien y lo has mencionado en varios programas, estamos en un superciclo de precios de los minerales, ¿no? El precio del cobre está por encima de los 4.5, ¿no? O sea, casi ha duplicado su valor respecto a los últimos 2 años, y ya existe un dato de que este año la minería obtendría 50.000 millones de soles adicionales de ingresos. Entonces, en varios países mineros, por ejemplo Australia, en su momento, en el anterior superciclo de precios, lo que se debate es sobre esos 50.000 millones de soles adicionales, ¿qué todo tiene que ir a la empresa o aplicas una tasa que permita que parte de esos 50.000 millones adicionales también permita ayudar al cierre de brechas en educación, salud, vivienda y demás? Importantísimo, ¿no?, debate metálico. Gracias, César Flores, vocero del Grupo Justicia Fiscal del Perú, por traernos estas perspectivas tan Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, vamos a regresar. A ver, vamos a escuchar a los estudiantes, ¿no? Sería interesante también hablar del tema ahora mismo. Con Ethel Rodríguez López, es secretario general del Centro de Estudiantes de Medicina de San Marcos, secretario general de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana. ¿Qué piensan de la reforma universitaria? ¿Qué piensan de los intentos para revertirla también? Regresamos después de la pausa. Si tenemos preocupaciones con la educación básica, tenemos preocupaciones, por supuesto, con la educación universitaria. Se ha avanzado mucho, diría uno, ¿no?, con el proceso de licenciamiento por parte de SUNEDU, pero siempre, eso no hay excepciones, en los últimos congresos aparecen intenciones, ¿no?, de contrarreforma, vertientes contrarreformistas, o así al menos se identifica, donde se quiere cambiar la estructura. ¿Ha avanzado SUNEDU? ¿Ha hecho su tarea? ¿Significaría un retroceso? ¿Puede mejorar? Vamos a conversar con Ethel Rodríguez López, secretario general del Centro de Estudiantes de Medicina de San Marcos, también el mismo cargo de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana. ¿Qué tal, Ethel? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos cuál es la opinión de los estudiantes, en este caso de las organizaciones que usted representa,
frente a estas propuestas que se están moviendo en el Congreso? Bueno, como estudiantes a nosotros nos sorprende y también a su vez nos indigna un poco cómo estos temas pueden ser tan rápidos en agendarse. Nosotros ya tenemos cerca de 2 años con la educación virtual y nuestra urgencia es el retorno a unas clases presenciales o semipresenciales o a una mejor demanda para las competencias que nosotros requerimos en nuestras carreras, ¿no? Entonces, es en realidad bastante decepcionante que se pongan en agenda estos temas y se priorice discutir un tema de una evaluación al trabajo que viene haciendo SUNEDU, ¿no? Ya que para bien o para mal, SUNEDU ha logrado avanzar, quizás no en el plazo que ellos han previsto, pero ha logrado avanzar y garantizarnos y trabajar en el proceso de una educación de calidad, ¿no? Ante tantas universidades que hay en el Perú que no han tenido una regulación cuando ha existido la Asamblea Nacional de Rectores. Tocas un tema súper importante, porque así como en la educación básica parece no haber, ¿no? Digamos, hasta ahora, ¿no? No hubo la premura, la urgencia por realmente organizar un retorno a clases. Probablemente lo mismo pasa con el tema de la educación universitaria, y pienso en tu carrera, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con estudiantes de medicina permanentemente en remoto? Qué complicado, ¿no? Qué deficitario. Y eso efectivamente nos devuelve, ¿no?, a lo que es, no solamente por el lado de la agenda del Congreso, sino del propio Ejecutivo. ¿Ha faltado también pilas para acelerar el retorno a clases? Sí, así es. Nosotros, por ejemplo, en el campo de ciencias de la salud, por mi parte de medicina humana, nosotros desde el 2019, antes de la pandemia, ya mencionábamos la problemática que encontrábamos como estudiantes en nuestras prácticas del último año de estudio, ¿no? Que estábamos expuestos a diferentes materiales punzocortantes, que no teníamos el suficiente EPP, incluso el estipendio, entre comillas, que nos daban no es suficiente para poder costearnos nosotros nuestra alimentación, pasajes y en ese entonces que nos costeábamos también el EPP, ¿no? Pasó el 2020 y el tema se puso en agenda quizás, pero no se llegó a una solución, ¿no? Y ya en la última legislatura solamente llegamos con un proyecto de ley, pero terminó. Y hasta ahora seguimos sin regular esa parte de nuestras prácticas profesionales que nosotros consideramos que estamos ya en primera línea, ¿no? Atendiendo a pacientes, si bien no todavía a cargo de un tutor, estamos expuestos, ¿no? Incluso este año falleció una interna de medicina a causa de la COVID-19. Entonces, esos tipos de temas es una grande preocupación para todos nosotros como futuros profesionales de la salud, pero no solamente es el último año, ¿no? Sino también las clases, como tú dices, hemos tenido muy limitadas nuestras competencias, porque nosotros prácticamente la práctica es casi imposible de reemplazarla en la virtualidad, ¿no? A pesar de también otros problemas como la conexión, como los materiales, porque prácticamente en todo el Perú no había una virtualización de la educación universitaria. Entonces hemos demandado esto durante todo el año que salió la pandemia, durante todo este año, pero hasta ahorita no hemos tenido una respuesta como lo está haciendo ahora este nuevo proyecto que pretende traer la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Al cual tampoco se nos ha dado un espacio o se nos ha pedido una opinión como representantes estudiantiles para dar nuestra voz o ver qué es lo que estamos, Sí. qué es lo que pensamos al respecto, ¿no? Hemos, Ethel, escuchado a la rectora de San Marcos, me parece, con unas declaraciones que llamaron la atención, ¿no? Ella señalaba, me parece que San Marcos, como la universidad más antigua, tenía que elegir también, ¿no?, al superintendente de SUNEDU, que, a ver si estoy equivocado, porque así lo leí, pareciera que ella también apoyaba un modelo de retorno a lo que sería, pues, la Asamblea Nacional de Rectores, ¿o no es así? Como he mencionado, nosotros no hemos tenido una comunicación con la actual rectora todavía, hasta el momento para discutir ese tema de la Asamblea Nacional de Rectores. No entiendo más o menos a qué se dirige o cuál es la idea que tiene la actual rectora de San Marcos, pero sería bueno que se den mucho más espacios, foros donde inviten a los estudiantes cuál es la perspectiva de los estudiantes, con nosotros como actores, ¿no?, de la educación universitaria, no las autoridades tanto como
como juez y parte, ¿no? Eso fue lo que dijo la rectora, me confirman, efectivamente ante la Comisión de Educación. A mí me sonó un poco mal esa declaración. Pero, a ver, un último punto para reiterar, porque San Marcos es una universidad emblemática y si bien no es la única universidad pública, nos sirve un poco para entender un poco mejor el problema. Efectivamente, en el sector privado hay universidades que han podido impulsar más el tema de la virtualización, como la llamas. ¿Qué ha pasado en San Marcos en general? Hablamos de medicina humana, que ya sabemos cuál es la importancia de tener las clases en vivo, pero ¿qué ha pasado en general con las clases remotas en una universidad pública y emblemática como San Marcos? ¿No ha avanzado como se debería? Nosotros no hemos avanzado quizás en los tiempos que se esperaba, uno por el tema de la conectividad, otro por el tema de las capacitaciones y otro por el tema de adaptar todas nuestras competencias, ¿no? a esta nueva forma de llevar la educación. Ha habido también muchos estudiantes que han dejado de estudiar porque no tenían un acceso adecuado a las clases, otros porque han perdido familiares a causa del COVID, que han tenido COVID. Entonces han sido mucho las problemáticas que ha afectado a toda la población estudiantil, que no solamente es en San Marcos, que los ha llevado quizás a dejar un año la universidad o incluso más, porque ahora están trabajando, tienen que trabajar para esto. Y esos son temas mucho más urgentes que el que ahora están poniendo a discusión con tanto ímpetu los diferentes rectores de las universidades, ¿no? Perfectamente, completamente de acuerdo. Ethel Rodríguez López, secretaria general del Centro de Estudiantes de Medicina de San Marcos y de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana. Claramente la prioridad de la universidad y además de la universidad pública no es cambiar el modelo de SUNEDU. Gracias, Ethel, por estar con nosotros esta noche y brindarnos su perspectiva. Vamos a darle la bienvenida a Edivar Carrasco Vázquez, dirigente de la comunidad campesina de Chongoyape. Chiclayo, es la reserva Chaparri, está pasando por un momento sumamente difícil y afectados por algo que en realidad es un cáncer en nuestro país, que es el tráfico de tierras. En este caso, los comuneros están siendo amenazados por traficantes. Estamos hablando de una reserva, además que debería ser protegida, una reserva ecológica, y lamentablemente no es el primer caso. Ahora estamos viendo en el norte del país, pero ya defensores del ambiente y de las reservas en el oriente del país han denunciado incluso asesinatos que tienen que ver muchas veces con esta economía negra. Señor Carrasco, buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Enrique Chávez del programa Cara a Cara. Quien le saluda es Edíbar Carrasco, presidente de la comunidad campesina Muchic Santa Catalina de Chongoyape, donde se encuentra la Reserva Ecológica Chaparrí, la primera área de conservación privada en el Perú y que es ejemplo para el Perú y el mundo, porque prácticamente es autosostenible. Desde hace unos años atrás, nosotros hemos venido enfrentándonos a diferentes problemas por lo que es el tráfico de tierras, inclusive donde ha habido la muerte de un compañero defensor ambiental como es José Napoleón Tarrios Tonitas, y que lamentablemente hasta la fecha todavía no se hace justicia. Las personas quienes fueron detenidas y llevadas a prisión han sido liberadas recientemente este 25 de octubre, prácticamente por exceso de carcelería. Y estas personas desde que estuvieron presas venían amenazándonos a nosotros, defensores ambientales, y desde el año pasado nuestra empresa, nuestra comunidad ha venido recuperando estas tierras que habían sido usurpadas, donde los traficantes de tierra los ofrecían por millones de dólares por las redes sociales. A raíz de esa fecha yo he tenido en mi persona 4 intentos de asesinato y últimamente, nuevamente la semana pasada, uno más donde se han ido a contratar para que atenten contra mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué le han respondido? ¿Qué le han respondido las autoridades sobre las garantías para usted? Mire, tenemos las garantías emitidas por el Ministerio de Justicia, pero son garantías prácticamente en papel nada más, las garantías no se hacen efectivas. ¿No tiene seguridad usted? Así es, nosotros como defensores ambientales hemos recuperado estas tierras y más bien lo que se nos trata es de criminalizar ahora, ¿no? De alguna manera se nos trata, si prácticamente no han podido atentar contra nuestras vidas, de todas maneras nos tratan de llevar presos, porque recientemente
Justamente el día de ayer he recibido una notificación ya de la Fiscalía, donde por esta recuperación de tierras tengo una denuncia por delitos ambientales, cosa que no es cierta, porque dentro del plan maestro de lo que es el ACP Chaparrí y dentro de los usos y costumbres de las comunidades campesinas, las comunidades campesinas están autorizadas prácticamente y se ajusta a lo que es el plan maestro para la explotación de los recursos naturales, para la sostenibilidad de la comunidad y de sus O comuneros. sea, O sea, lo han nosotros no denunciado estamos... usted por explotador de los Así, recursos. así es, ¿Quién lo ha a toda denunciado? la junta directiva, toda la junta directiva. Y quien ¿Quién hace denuncia esa es una... denuncia? Y quien la denuncia es el señor Marco Antonio Díaz Castillo, que quien el ministro, ahora que es de Defensa, anteriormente ministro de Justicia y antes de ser ministro de Justicia fue fiscal, él lo implica, este señor que está implicado en lo que es en la muerte de nuestro amigo defensor ambiental José Napoleón Tarríos Tonitas, y Ajá. no nos explicamos cómo las autoridades competentes este señor anda libremente O sea, denunciándonos a el nosotros. actual ministro Carrasco lo ha acusado a este señor, lo ha investigado. Así es, el actual ministro Juan Manuel Millones Carrasco Millones Ujú. lo ha acusado a este señor Marco Bien. Antonio Díaz Castillo, que es prácticamente no nos explicamos cómo se encuentra libre este señor, Ahora, ¿no? La justicia no le llega a él. sí, cuénteme, señor Carrasco. A ver, cuando hablamos de tráfico de tierras para una reserva como la de Chaparrí, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los espacios que amenazan? Porque se supone que es una reserva, ¿no? Entonces, la Así es. lógica te diría que precisamente tendría que estar protegida. ¿Cuáles son, Así es. dónde quieren traficar terrenos? ¿Qué es lo que codicia esta gente? Mire, quieren traficar con estas tierras, ¿por qué? Porque el PO tiene un plan hidráulico dentro de lo que es la región Lambayeque, y dentro de ese plan hidráulico hay para la construcción de 4 represas dentro de lo que es nuestra comunidad, dentro de lo que es el ACP Chaparrí. Entonces, de construirse prácticamente estas represas, estas grandes extensiones que ahora son bosques secos, que es parte de la reserva, es donde hace a estos traficantes de tierras que ellos quieren apoderarse de estas tierras, ¿no? Que están, y que han estado en posesión, sino que debido a la valentía de los comuneros, ahora nos encontramos en posesión de estas tierras. ¿Y de qué manera nos encontramos en posesión? Realizamos senderos, estamos todas las semanas sembrando árboles nativos que nos donan algunas instituciones, y que venimos nosotros sembrando con especies nativas. O sea, no estamos atentando, cuidamos nuestro medio ambiente, estamos reforestando, estamos exponiendo nuestras vidas prácticamente, y debemos de tener de aliados a las autoridades, pero lamentablemente ahí nos encontramos nosotros en un proceso de criminalización, donde hay 5 comuneros fundadores de la Reserva Ecológica Chaparrí que ya han pasado a juicio oral, ¿no? Donde a pesar de que la Fiscalía no ha logrado comprobar ninguna de las denuncias, ya ellos, el juez se encuentra pidiendo 5 años de cárcel más una reparación civil, ¿no? Increíble, increíble. Ahora, Así es. bueno, es decir, o sea, el Estado tendría que defenderlos a ustedes en lugar de perseguirlos, efectivamente. Ahora, estas tierras las quieren vender, es para beneficiarse, como usted me dice, de las represas adyacentes, pero ¿esto es parte de la reserva o es una especie de zona de amortiguamiento? Porque me es todavía difícil de entender que sencillamente el Estado esté permitiendo el tráfico de tierras con estas características. Y hemos tenido otras experiencias, pues como la de Ruth Shadi, que nos ha venido a contar lo que está pasando también. Acá en Lima, en una zona como el Morro Solar, también se está traficando tierras en toda la parte de atrás. Entonces, cuéntenos un poquito en detalle, son tierras que se supone que no se pueden traficar ni vender. Miren, nuestras reservas son 42.400, digo, nuestra comunidad son 42.402 hectáreas. De estas 42.402 hectáreas, nuestra comunidad destinó 34.412 como parte de lo que es la Reserva Ecológica Chaparrí. Ya. Entonces, estas hectáreas se encuentran dentro de estas hectáreas que han sido usurpadas y las que se encuentran traficando, se encuentran dentro de lo que es la Reserva Ecológica Chaparrí. Ahí yo les muestro, ese es un plano de todo lo que es nuestra Reserva Ecológica Chaparrí. Y justamente en ese lado azul que se ve el más grande, ese es donde se encuentra la represa de Tinajones,
y ahí es donde ha habido la mayor extensión de hectáreas usurpadas y que han estado en manos de traficantes de tierras y que se han venido ofreciendo por las redes sociales en $3.200.000 y ofreciéndose como el Chosica del Norte, o sea, prácticamente para gente adinerada, donde puede ir a realizar casas de campo, o sea, nada prácticamente lo que es conservación, y ofreciéndose que hay una reserva muy cerca donde se puede visualizar venados, cóndores ¿no? Y que se pueden realizar actividades deportivas en lo que es la represa de Tinajones. Bien. Además de eso, dentro de nuestra reserva se pretende construir una represa, la represa La Montería, el cual nosotros no estamos, digamos, oponiendo a lo que es el desarrollo económico de nuestra región o del país, sino que acá se tendría que ver algo más, que es una represa que se pretende construir con proinversión para destinar a 3 grupos de poder económico, donde no van a haber pequeños agricultores y donde el perfil técnico indica que estas aguas tienen que ser de exclusividad para las agroexportadoras. La Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque se manifestó diciendo de que prácticamente con la construcción de esta represa dejaría más de 15.000 pequeños agricultores sin realizar agricultura, ¿no? Entonces prácticamente vemos a un Estado que pretende con dinero de todos los peruanos $680 millones destinar para beneficiar a 3 grupos de poder económico, y en las otras 3 pequeñas represas, donde que también están dentro de nuestra comunidad, ahí dentro del decreto ley de emergencia dice que la construcción de estas represas habría que expropiar las tierras para pagar el costo. O sea, ¿por qué? Porque ahí hay pequeños agricultores. Bien. O sea, así es. Entonces, esto hace muy tentativo para los traficantes de tierras que pretenden apropiarse de las tierras de nuestra comunidad. Claramente. Gracias, Edivar Carrasco, dirigente de la comunidad campesina de Chongoyape, en Chiclayo. Ahí vemos a los maravillosos osos de anteojos. A ver si las autoridades se los ponen para entender un poco mejor la amenaza que sufre esta reserva. Gracias y por supuesto... Muy agradecido, gracias. Mi estimado Enrique Chávez, por la oportunidad que nos dan. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con más. Estos segunditos que nos quedan. Esta semana vino el señor Julián Palacín, presidente de Indecopi, entre otras cosas advirtió acá que se estaba avanzando en el Congreso con un proyecto de ley para cambiar la conformación del Consejo Directivo de Indecopi. Ahora, básicamente, el control del Consejo Directivo lo tienen los ministerios que tienen relación con esta entidad, incluida la PCM, que nombra al presidente del Consejo Directivo. El proyecto de ley que ha desarrollado la Comisión de Constitución y que ha sido aprobado hoy en comisión, que pasaría al Pleno, lo que implica es que el Congreso ratifique a estos miembros, lo cual para Palacín genera pues un gran desorden, ¿no? Y ha emitido un comunicado de esta institución. A ver, la tenemos ahí, es bastante largo, pero no solamente se queja, ¿no?, de esto, sino que solicito a la señora Presidenta del Congreso de la República y a los miembros de la mesa directiva adopten en el marco de las facultades que establece el reglamento del Congreso de la República las medidas necesarias para que se investigue minuciosamente a la presidenta, es decir, Patricia Juárez, y secretaria, es decir, Adriana Tudela, de la Comisión de Constitución y Reglamento, y se determinen las responsabilidades de ley que correspondan debido a que el predictamen aprobado contiene opiniones de abogados externos, dice, los cuales estarían parcializados o vinculados al cártel de la construcción. Cártel, supuesto cártel que ha sido denunciado por Indecopi en estos días, y señala que tanto Juárez como Tudela han recibido visitas de personajes vinculados a este supuesto cártel. Entonces, bueno, Indecopi muy crítico entonces con este predictamen que ha sido, o este dictamen ya aprobado en la Comisión de Constitución. Gracias por estar con nosotros. Le estoy robando unos valiosos segundos a En Pared con toda la información deportiva. Yo me voy ya y nos vemos el lunes. Adiós.